Buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Bueno, en primer lugar, os agradecemos vuestra asistencia a este webinario sobre cómo acceder a una universidad en el Reino Unido. En esta ocasión vamos a tratar sobre todo lo que necesitas saber para solicitar tu plaza en una universidad británica, desde cómo entender los diferentes tipos de universidades que existen en UK hasta presentar una solicitud o gestionar tus opciones. La ponente que tenemos hoy con nosotros es Sofía Goya. Sofía es la directora y la propietaria de IEC, que es una asesoría especializada en educación universitaria internacional con más de 25 años de experiencia en el sector educativo. Cada año orientan y ayudan a cerca de 300 alumnos a que encuentren la universidad que mejor encaja en su perfil académico y personal. Además, son los representantes oficiales de más de 60 universidades británicas de reconocido prestigio, con las que mantienen excelentes relaciones y una activa colaboración. Mientras ella esté hablando, si os surge cualquier duda, nos podéis ir haciendo todas las preguntas que queráis. Para ello, hay un chat que hemos habilitado y ahí nos podéis dejar por escrito vuestras dudas. Sofía estará encantada de contestaros. Y ahora, sin más dilación, os dejo con Sofía. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Raquel, por esta cariñosa presentación. Me hace mucha ilusión que nos hayáis invitado a dar esta charla con vosotros. Siempre te lo digo que como soy alumna del British Council del colegio, cualquier cosa que tengamos que hacer con vosotros siempre para mí es muy ilusionante. Bueno, pues hoy un poco lo que decía Raquel que vamos a ver, os vamos a contar muy por encima un poco quiénes somos en IEC, en qué consiste nuestro servicio. Vamos a ver un poco los motivos por los que estudiar en el Reino Unido. Vamos a hablar sobre cómo son las universidades en el Reino Unido. Vamos a explicar qué es UCAS, qué requisitos de acceso hacen falta para acceder a estas universidades. Vamos a dar algún tip sobre cómo hacer un buen personal statement. Vamos a repasar los plazos importantes que tenéis que tener en cuenta. Vamos a ver cómo prepararse para ser admitido y luego al final, como ha dicho Raquel, vamos a responder todas las preguntas que tengáis. Bueno, pues como os contaba ya un poquito Raquel, nosotros somos una empresa que somos expertos en educación universitaria internacional desde 1996, o sea que ya llevamos 28 años dedicándonos a esto. Somos representantes oficiales de algunas de las mejores universidades del mundo, en concreto más de 60 en el Reino Unido, muchas de ellas del grupo Russell, ¿no? Que os sonará este grupo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos en Estados Unidos del Ivy League, ¿no? Todo el mundo sabe, oye, pues son universidades muy potentes. Pues el equivalente un poquito en Reino Unido sería el Russell Group y nosotros representamos en exclusiva en España a muchas de ellas. A lo largo de estos años hemos asesorado a más de 10.000 estudiantes con éxito que han terminado yendo a la universidad donde querían ir. Lo que nos caracteriza es la transparencia a lo largo de todo el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en todo momento vosotros vais a poder acceder a vuestra solicitud, o sea, vuestra solicitud es vuestra, tendréis las claves de acceso, podréis ver todo y es todo muy transparente. Y luego también una atención personalizada para solucionar cualquier imprevisto que se pueda dar durante este proceso, ¿no? Las 5 palabras o los 5 valores que nos caracterizan son educación, que es a lo que llevamos dedicándonos todos estos años y lo que queremos que consigáis vosotros, ¿no? La educación del mayor nivel. Luego, la experiencia, no solo nuestra experiencia durante todos estos años asesorando a tantos estudiantes, sino también recogemos lo que nos cuentan los chicos que mandamos al Reino Unido y esto nos permite contaros muy en detalle cómo es esa experiencia de irse a estudiar fuera. La excelencia, ¿no? Todo lo que intentamos hacer, aspiramos a la excelencia en nuestro servicio y en nuestro trato. La empatía, entendemos que es un momento muy especial para vosotros, ¿no? El decidir, oye, me voy a ir a estudiar fuera, qué carrera elijo, es un momento muy clave, ¿no? en la vida de una persona, entonces intentamos mucho empatizar con vosotros y luego por último el entusiasmo, ¿no? Como es este momento tan importante, queremos que os ilusionéis con el proceso y que lo hagáis con muchísimas ganas y acompañaros y luego cuando consigáis vuestro éxito disfrutarlo con vosotros. Nuestro servicio se divide en varias partes, ¿no? Tenemos lo primero, cursos preuniversitarios de verano, que la verdad que son una oportunidad única que podéis hacer
Por ejemplo, el verano de cuarto de la ESO o de primero de bachillerato se pueden ir 2 semanas al Reino Unido y probar lo que sería un área de estudio en concreto, y entonces tienes clases universitarias con profesores de la universidad, te quedas en un alojamiento universitario con estudiantes de todas partes del mundo, y esto te permite un poco saber si te gusta ese área de estudio, si te gusta ese tipo de ambiente, ese tipo de clases, ¿no? Ese tipo de enseñanza. Entonces creo que es una oportunidad muy buena que además permite mejorar vuestra candidatura a estas universidades. También ayudamos con la solicitud de grado, que es un poco lo que vamos a tratar hoy en esta charla. También con solicitudes de posgrado, másteres y demás, que veremos un poco la diferencia. Las de grado se hacen a través de UCAS, luego vamos a ver lo que es UCAS, y las de posgrado se suelen hacer directamente en la web de la universidad. También ayudamos con doctorado, ¿no? Cuando alguno quiere hacer un doctorado en el Reino Unido, hay que hacer como un escrito y demás. Hay una serie de temas que pone la universidad para que los estudiantes elijan, entonces también ayudamos con ese tipo de solicitudes. Y por último, cursos de inglés y preparación de exámenes, desde cursos de inglés tradicional de me tengo que preparar el Advanced, el Proficiency y el IELTS, o inglés para business, inglés para derecho, tal, o también preparación de exámenes, que pueden ser desde exámenes específicos, oye, para este MBA que quiero hacer me piden un GMAT, o para estudiar esta carrera tengo que preparar el examen de STEP de matemáticas, o lo que sea, os podemos ayudar también con eso. Estas son algunas, que no todas, las universidades donde han sido admitidos nuestros estudiantes, para que os hagáis un poco una idea del nivel, ¿no? Faltan muchas, pero bueno, para que podáis ver un poco. Y bueno, vamos a ver por qué estudiar en el Reino Unido, ¿no? Lo primero que destacamos siempre es la excelencia académica. Cuando miramos los rankings a nivel internacional, siempre los primeros puestos se los suelen disputar el Reino Unido y Estados Unidos. En cuanto a excelencia académica, esto se debe a que son universidades que invierten muchísimo en investigación, invierten muchísimo en sus instalaciones, entonces hacen que siempre ocupen los primeros puestos de estos rankings educativos, ¿no? Luego también es muy bueno la flexibilidad y variedad de grados que tienen, o sea, es increíble todas las combinaciones que hay en el Reino Unido. Desde combinar cosas como música y matemáticas, ¿no? Que a priori dices, oye, pues no pueden tener nada que ver, pero se pueden estudiar juntas. O, como yo digo no muchas veces, ¿no? En España tú puedes estudiar ADE o economía y a lo mejor pues marketing, ¿no? Un poco quizá dentro de esa rama. En cambio, en Reino Unido puedes ir como todo lo nicho que quieras, ¿no? Dentro del área de administración de empresas tienes lo más parecido, que sería business, ¿no? Pero es que si luego tú sabes que lo que a ti más te gusta es la gestión, puedes hacer solo directamente management. Si sabes que el día de mañana quieres tener una empresa, puedes hacer directamente la carrera de entrepreneurship. Oye, ¿qué es que te gusta más? Las finanzas, pues puedes hacer directamente finance, o lo que te va es la contabilidad, tienes accounting, o sea, puede ser todo lo específico que quieras. Luego, el enfoque de estas carreras es muy práctico, muy práctico. No tiene nada que ver con el tipo de enseñanza en España, que muchas veces digo que es muy codos, ¿no? Memorizar para un examen. En el Reino Unido no tiene nada que ver. Es todo muchísimo más práctico, presentaciones en grupo, trabajos, investigación, y esto también hace que la duración sea más corta, ¿no? En Inglaterra y en Gales las carreras duran 3 años y en Escocia son 4, ¿no? Que ahí sería como en España. Pero es este enfoque más práctico lo que hace que sean más cortas. Luego son universidades muy modernas con estudiantes internacionales. Que muchas veces esto puede ser una cosa, ¿no? Que preocupa a un estudiante español. Oye, pues voy a ser el único ahí con todos chicos del Reino Unido. Para nada, ¿no? O sea, vais a estar con estudiantes de absolutamente todo el mundo. Es un método educativo a la vanguardia. Siempre los profesores se están formando para tener las últimas técnicas, los últimos conocimientos. Están muy en contacto con la industria para esta expresión, ¿no? Que dicen ellos de hit the ground running, o sea, que en cuanto salgáis de la carrera vayáis a trabajar y tengáis ya las habilidades que demande vuestro puesto de trabajo.
y esto hace que haya mejores oportunidades laborales, ¿no? El ratio de empleabilidad de estas universidades muchas veces es del 95-96%, ¿no? Que quiere decir que el 96% de los estudiantes a los 6 meses de terminar la carrera o bien encuentran trabajo o deciden continuar sus estudios. O sea, son unos porcentajes muy, muy altos. ¿Cómo son estas universidades en el Reino Unido? Bueno, pues son innovadoras y modernas. Además, por ejemplo, una cosa que pasa a veces, ¿no? Que se piensa que que estas universidades, Oxford, Cambridge, London School of Economics, Imperial, tal, la gente piensa, oye, son privadas, no son universidades públicas. Y si tú las comparas con alguna universidad española, no tienen nada que ver en el sentido de lo que invierten en su tecnología, en sus instalaciones, son siempre de vanguardia, tienes lo último, ¿no? Instalaciones con la última tecnología. De hecho, tenemos estudiantes que muchas veces nos dicen, oye, es que estaba trabajando en un laboratorio que era más moderno que el que pueden tener en la multinacional en la que trabajan luego. O sea, siempre tienen lo último. El ambiente, como os decía antes, es internacional. Esto quiere decir que nunca os vais a sentir solos, ¿no? Que vais a estar con otros chicos como vosotros en vuestra misma situación, que dejan su país de origen para irse al Reino Unido. El alojamiento puede ser dentro o fuera del campus. Hay un poco como dos tipos de universidades, ¿no? Pero esto lo vemos claro en Londres, ¿no? En Londres las universidades tipo London School of Economics, Imperial, King's, UCL, son universidades como más parecido a lo que podemos tener en España, ¿no? A lo mejor en Madrid, pues Unicade, un CEU, que es un edificio en la ciudad, y luego tienes universidades tipo campus, como puede ser Bath, Warwick, Lancaster, que son universidades que están rodeadas de varios edificios y tal dentro de un campus y haces toda la vida dentro de la universidad un poco. Luego tienen muchísimos servicios dirigidos al estudiante internacional, se preocupan muchísimo porque estéis bien, por recibiros y acompañaros durante todo el proceso. Por supuesto, a nivel académico, ¿no? Que os estéis enterando de todo lo que se está aprendiendo en las clases y demás, pero también a nivel personal, yo qué sé, incluso si estáis tristes o de repente es la primera vez que uno vive fuera de casa y a lo mejor no sabe manejar un presupuesto o tal, y os ayudan, ¿vale? En todo momento os echan una mano. Luego, deportes y actividades, absolutamente todo lo que queráis. Normalmente estas universidades tienen clubes y sociedades, ¿no? Tienen, imagínate, 300 clubes y sociedades. Deportes, todo, fútbol, baloncesto, tenis, lo que queráis. Y luego cosas como oye, el club de los fans de Harry Potter. O me interesa programación, pues el club de Python y aprendes a programar. Incluso siempre dicen, ¿no? Si tú quieres hacer algo y no hay un club para eso, puedes tú fundar tu propio club. Oye, quiero jugar al ajedrez bajo el agua, pues lo haces, ¿no? Entonces, muy, muy, muy divertido eso. Y luego tienen también departamentos muy potentes de orientación profesional para encontrar un voluntariado, trabajo, prácticas. No solo estas bolsas de trabajo, sino que también nos ayudan a preparar el currículum, a preparar vuestro perfil de LinkedIn, a preparar una entrevista de trabajo, a hacer una carta de presentación para un trabajo. Os ayudan mucho con esa parte. Y ahora vamos a ver qué es UCAS, ¿no? UCAS es la plataforma a través de la que se solicita plaza en las universidades en el Reino Unido y tienen todo centralizado ahí. En UCAS nos van a pedir información, nuestros datos personales, ¿no? Como nombre, apellido, número de pasaporte, dirección y demás. Nos van a pedir también las notas de cuarto de la ESO o equivalente, primero de bachillerato, luego unas notas estimadas de segundo de bachillerato, porque veremos más adelante cuando hablemos de las fechas, que cuando solicitas la plaza todavía no has terminado segundo de bachillerato, con lo cual vamos a tener que pedir unas predicted grades, unas notas estimadas al colegio, ¿no? Y en función de eso las universidades nos van a hacer las ofertas. Se escoge una carrera y se envía una carrera que se envía esta solicitud a 5 universidades. Solo coges una carrera porque envías esta solicitud a 5 universidades diferentes.
por lo que no tendría mucho sentido hablar, por ejemplo, imagínate, oye, es que yo quiero hacer periodismo e ingeniería. No tiene sentido porque también envías en UCAS, que luego vamos a ver más adelante, el famoso personal statement, la carta de motivación. Entonces ahí tienes que mostrar un interés en el área de estudio, con lo cual conviene que solo elijas una que va a las 5 y que tampoco hables de ninguna universidad en particular. Aparte de las notas, el personal statement, hace falta una carta de recomendación de un profesor, que aquí muchas veces nos preguntan, ¿no? Oye, la carta de recomendación, si yo voy a estudiar física, ¿se la pido al profesor de física? No hace falta. Tiene que ser al profesor que mejor os vaya a vender como candidatos, el que mejor vaya a hablar de vosotros y que vaya ese paso más allá de las notas, ¿no? O sea, porque las notas ya van a ir en otra parte de la solicitud de UCAS, con lo cual, oye, tiene que hablar de vuestras habilidades, de por qué sois un buen candidato para esa carrera en concreto. Entonces, la persona que mejor vaya a hablar de vosotros, no necesariamente del área de estudio que vayáis a estudiar. Ni tampoco hace falta que sea el director del colegio o tal, no. Tiene que ser siempre un profesor que os conozca, pero da un poco igual. Y también a veces nos han preguntado, oye, ¿se la pido a un directivo de una compañía? No, porque tiene que ser alguien que os conozca, entonces siempre tiene que ser un profe del colegio. ¿Qué requisitos a nivel general nos pueden pedir para ser admitidos, ¿no? Bueno, pues lo primero que hace falta es el título secundaria, ¿no? Que sería bachillerato IB o equivalente, ¿no? Uno de los mitos que nos encontramos muchas veces es, oye, es que necesito tener el IB o necesito tener A-levels. Da lo mismo, ¿vale? Ellos tienen como una tabla de equivalencias para estudiantes que están estudiando los A-Levels, que es el sistema de educación británico, o para quien está haciendo IB, o quien está haciendo bachillerato, o quien está haciendo el French Baccalaureate, o el sistema italiano, el que sea. Ellos tienen su tabla de equivalencia y no te beneficia ni te perjudica estar en un sistema o en otro. Da lo mismo. Lo que sí que tiene importancia, que vamos a ver ahora, son asignaturas necesarias, ¿no? Si, por ejemplo, queremos hacer una ingeniería, pues evidentemente tenemos que haber cursado matemáticas y física, ¿vale? Eso seguro. Que si es una ingeniería química, pues vamos a necesitar la química. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando pasamos de la ESO o equivalente a bachillerato, las asignaturas que elegimos enfocadas a la carrera que luego queremos estudiar, porque en ocasiones nos encontramos con gente que dice, oye, es que yo quiero hacer economía, pero no tengo las matemáticas al nivel que me piden si estoy haciendo IB. O quería hacer una ingeniería, pero es que no cogí física. Entonces, eso sí que es importante a la hora de elegir las asignaturas en bachillerato, tenerlo en cuenta. Os van a pedir un examen de inglés, que normalmente es el equivalente a un C1. También, igual que antes valía como cualquier tipo de bachillerato, ¿no? En cuanto al examen de inglés, tienen su equivalencia. Y daría lo mismo hacer un Advanced que hacer un IELTS. Ahí te pone la nota que te piden de cada uno, ¿no? En cada universidad, en cada carrera, se ve lo que te pueden pedir. Y luego también nota media y niveles. Según lo que quieras estudiar, pues puede que te pidan una nota determinada en bachillerato y también puede que te pidan una nota determinada en algunas asignaturas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer ingeniería mecánica, ¿vale? Pues necesitas un 9 de media en el bachillerato con un 8 en matemáticas y un 9 en física, por ejemplo, ¿no? Eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. Y en estas 5 universidades que enviamos la solicitud, un poco el juego que hay que hacer entre ellas sería poner 2 universidades que nos piden un poquito más de la nota que tenemos en ese momento. ¿Por qué? Porque de aquí a final de curso se puede mejorar o subir esa nota, o porque podemos hacer un personal statement muy bueno que nos distinga y si a lo mejor no llegamos exactamente a esa nota, igualmente nos hagan una oferta. Luego otras 2 que piden exactamente la nota que tenemos y luego una opción segura un poquito por debajo de la nota que tengáis en ese momento para asegurarnos tener al menos una oferta, ¿no? Ese es un poco, sería el juego que se hace con esas 5 opciones. ¿Qué requisitos adicionales puede haber? Pues tenemos aquí apuntado carta de motivación o essays. Yo, por ejemplo, este año lo he visto para la carrera de management en UCL. Aparte del personal statement, luego a los chicos les han pedido un segundo personal statement
con unas preguntas de, oye, pues elige una compañía y contesta unas preguntas relacionadas con el management. Puede ser, no es lo más habitual, pero podría darse. La carta de recomendación que hemos dicho antes, eso lo piden siempre. Luego, algunas carreras pueden requerir un portfolio, pues como arquitectura, diseño de moda, diseño de interiores, así que es un conjunto, un portfolio es un conjunto, una recopilación de los trabajos artísticos y tal que necesitéis, ¿no? para ese área de estudio. Puede haber una entrevista personal, ¿no? En el caso de Oxford y Cambridge siempre hay entrevista, Imperial suele ser también una universidad que hace entrevistas, o por ejemplo la Universidad de las Artes de Londres también hace entrevista. No es lo más habitual, pero puede darse, ¿no? Y determinadas carreras pueden requerir que haya admission test, por ejemplo, Derecho, Medicina o Matemáticas pueden tener unos exámenes especiales adicionales que se pueden preparar y para lograr un poco la admisión, ¿no? en esas carreras. Y un poco ahora, ¿cómo preparan un buen personal statement? Os voy a dar como algunos tips generales, ¿no? Lo primero que recomendamos siempre es empezar cuanto antes, ¿no? Porque hay un poco ese miedo a enfrentarse al folio en blanco. Muchas veces ¿no? Uno va posponiendo una tarea y tal, porque realmente lo que te da miedo lo quieres hacer tan bien, que no lo haces, ¿no? Entonces nosotros decimos, mira, empieza a escribir cuanto antes, porque es cierto que siempre es mucho más sencillo trabajar o corregir algo que ya tienes escrito que empezar de cero. Entonces, os recomendamos que rompáis ese folio en blanco y empecéis a escribir ideas y demás lo antes posible. El 80% de este texto tiene que ir sobre el área de estudio que queréis estudiar. A ellos les interesa mucho en el Reino Unido una cosa que se llaman actividades supercurriculares, ¿no? Todo el mundo puede tener extracurriculares, ¿no? Que es, oye, pues monto a caballo, toco el piano, juego al golf, al tenis, lo que sea. Supercurriculares, me interesa tanto este área de estudio que voy un paso más allá del colegio, ¿no? Por ejemplo, quiero estudiar matemáticas, y yo me he hecho, además del colegio, sigo a este matemático, he visto estas charlas en TED, me he presentado a estas olimpiadas de matemáticas, o lo que sea, ¿no? Me he hecho este curso online gratuito, leo estos libros específicos de matemáticas, ¿no? Mucho enfocado a que se vea vuestro interés en el área de estudio. Siguiendo con matemáticas que lo he dicho antes, por ejemplo, recuerdo hace unos años el personal statement, a mí personalmente las matemáticas no es algo que me haya gustado mucho ni nada nunca, y hace unos años tuvimos una estudiante que quería hacer matemáticas y tú leías su personal statement y decías, wow, o sea, ahora entiendo que alguien puede tener esa pasión por las matemáticas. Entonces, un poco tratar de transmitirles eso, ¿no? Y que ellos vean lo que os interesa. El 20% restante sería sobre otros aspectos, como por ejemplo, pues algún voluntariado que hayáis hecho o si habéis tenido una experiencia de vivir aquí, de vivir en el Reino Unido o alguna cosa así, pues puede ser interesante, ¿no? Ponerlo. Muchas veces vamos a intentar vincular esa experiencia con el área de estudio, ¿no? Por ejemplo, oye, yo quiero hacer business y estoy haciendo un voluntariado para recaudar fondos para una ONG en Ucrania. Fenomenal. O yo estoy haciendo un voluntariado en una residencia de ancianos y yo quiero hacer farmacología. Pues oye, fenomenal. Voy a intentar en la residencia de ancianos estar con la persona que le da la medicación a los pacientes, ¿no? Y eso pues lo relaciono. A veces no podremos relacionarlo y ya está, pues no tiene nada que ver, no pasa nada. Pero si podemos, siempre está bien, ¿no? Por eso yo muchas veces os invito, ¿no? Desde que estáis en cuarto de la ESO, primero bachillerato, que las cosas que hagáis, tanto en el colegio como fuera de él y tal, le pongáis esta mirada de pensar en vuestra solicitud universitaria. En plan, oye, esto que estoy haciendo ahora, ¿cómo puedo vincularlo con el área de estudio que a mí me interesa? Y así demostrar esa pasión, ¿no? por ese área en concreto. Luego, como os decía, ¿no? Este personal statement, que al final es el documento que os va a diferenciar, porque ¿cómo diferencia las universidades de un estudiante con 7 sobre 10 de otro con 7 sobre 10? Con este personal statement. ¿Vale? Entonces, es importante no mencionar a ninguna universidad, ¿no? Nosotros vamos a mandar
esta solicitud a 5. Entonces, aunque vuestro sueño sea ir a Bath, no podéis hablar de Bath porque lo van a recibir otras 4 universidades, ¿vale? Luego, lo que decíamos antes, ¿no? Demostrar ese entusiasmo, eso es fundamental y eso es lo que quieren ver. Que os interesa ese área de estudio, que vais ese paso más allá del colegio y de verdad que tenéis esa pasión. A veces incluso para nosotros estudiantes españoles nos puede resultar un poco, no sé si la palabra es pedante o así, pero en realidad ellos lo ven desde otro punto de vista, lo ven como, oye, pues ilusión por hacer esto y es lo que quieren estudiantes motivados, ¿no? Luego, muy importante, que sea personal, ¿no? El propio documento se llama Personal Statement. Vemos a veces, ¿no? En algún estudiante errores de, oye, pues hablar mucho de su familia, ¿no? De sus padres. Oye, pues yo quiero hacer business porque mi padre tiene una empresa, mi madre no sé qué. Se puede mencionar, pero que no vaya solo el personal statement de eso. Lo que le interesa es conoceros a vosotros. Luego, evitar clichés, ¿no? No os podéis imaginar la cantidad de personal statements que leemos que empiezan con ever since I was a little kid, ¿no? Siempre desde pequeño. Oye, pues hay que evitar y huir un poco de eso. Luego también hay que evitar, pues decir, oye, mira, tengo un 10 en matemáticas. Eso no hace falta contarlo, ya lo van a ver en las notas de UCAS. Quizás se puede decir, oye, explicar por qué se os dan tan bien las matemáticas, por qué os gustan tanto, ¿no? Luego también se pueden buscar cosas, ¿no? Muchas veces, el otro día leía yo que la palabra challenge es una de las que más se usan en el personal statement de UCAS. Pues si os habéis enfrentado a algún desafío, a lo mejor contarlo de alguna manera sin decir la palabra challenge, que ya está muy manida, muy utilizada, ¿no? Entonces, bueno, hay que evitar esos clichés. Luego, una cosa, no poner citas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, sí que les gustan mucho las citas literales. En Reino Unido no. Entonces, si queréis hablar de algún autor o de alguna persona que sea referencia en vuestro campo o en vuestra área de estudio, podéis contar la idea o mencionarlo, ¿no? Pero sin hacer una cita literal. Eso no se suele poner en los personal statements. Y luego también recomendamos dárselo a leer a otras personas, ¿no? Otras personas que os conozcan bien, vuestros padres, un profesor, un amigo, porque es verdad que siempre, oye, 4 ojos ven más que 2 y muchas veces uno ya cuando está enfrascado, ¿no? En escribir lo mismo y demás, pierdes un poco la perspectiva y de repente lo lee alguien y te hace una sugerencia buena. Nosotros, por ejemplo, en IEC lo que hacemos es, siempre trabajáis como con una asesora, ¿no? En el personal statement, pero luego lo leemos como equipo entre varias personas para muchas veces, oye, pues dar esa vuelta o de repente detectar algo, oye, aquí ha repetido la misma idea o demás. Creo que eso es muy bueno, ¿no? Que lo lean varias personas. Luego también leeréis por internet, ¿no? Hay muchas cosas como, oye, es súper importante hacer un opening y un closing que sea fenomenal, tal. No os obsesionéis con eso. O sea, va a salir algo natural. Lo importante es que os conozcan a vosotros más allá de otras partes que pueden ver leyendo vuestro UCAS, leyendo las notas, ¿no? Y venderse bien como candidato, ¿vale? Pero no os volváis locos con hacer una cosa súper original o demás, porque al final, si uno siente esa pasión y tal por el lado del estudio, os va a salir y os va a salir bien. Principales fechas límites a tener en cuenta. Esto estamos hablando para las solicitudes para el curso académico que empezaría en septiembre de 2024, ¿no? La primera es el 16 de octubre, que es para las solicitudes de Oxford y Cambridge, medicina, veterinaria, conservatorio, ¿vale? Estas solicitudes tienen la fecha límite del 16 de octubre para enviarlas. Ya hace unas semanas o así abrió UCAS para enviar las solicitudes. Luego la siguiente fecha que hay es el 31 de enero de 2024. Y estas dos fechas son equal consideration, ¿vale? Consideración igual. Quiere decir que,
Por ejemplo, para el 31 de enero, que es todo el resto de áreas de estudio y de universidades que no sean Oxford y Cambridge, da igual que mandes la solicitud el 24 de noviembre que el 30 de enero, que las universidades están obligadas a mirarlas todas por igual y a dar una respuesta a finales de mayo, principios de junio. ¿Vale? Da lo mismo, porque hay gente que nos dice, oye, si lo mando antes será mejor. No, da absolutamente igual, por eso se llama esta fecha Equal Consideration. Las universidades, una vez que reciben esta solicitud, como vamos a solicitar y todavía no se ha terminado segundo de bachillerato, lo que van a hacer es ofertas condicionales, es decir, sujetas a unas condiciones. Van a decir, oye, te admito si a final de curso sacas X nota en el bachillerato, con tal nota en estas asignaturas determinadas y tienes tal nivel de inglés. Si cuando llega a final de curso, mediados de junio, lo que sea, cumplís con esas condiciones, la oferta pasa de condicional a incondicional y ya se activarían los siguientes pasos, que sería, oye, pues buscar el alojamiento, solicitar el visado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto es lo que tenéis que tener así a grandes rasgos. ¿Qué pasa después del 31 de enero? Después del 31 de enero se puede seguir solicitando plaza en universidades en el Reino Unido, pero puede pasar que algunas universidades o algunas carreras que sean más competitivas ya estén llenas y luego ya rige el principio de orden de llegada. Es decir, ahí sí que es cuando antes la mandemos mejor para no quedarte sin plaza en la universidad que quieras o demás. ¿Vale? Esto es un poco así como muy, muy grandes rasgos. Luego, ideas un poco para aquellos estudiantes que estén en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, cómo podéis prepararos para ser admitidos y tener una candidatura potente, ¿no? y destacar un poco frente a los demás. Bueno, pues estos cursos preuniversitarios de verano que hemos hablado al principio de la charla, ¿no? Son interesantes para probar ese área de estudio, para demostrar ese interés en el área de estudio, ¿no? Y una persona que dedica parte de su verano a aprender más sobre un área de estudio en concreto, pues ya dice mucho de esa persona. Y hay desde cursos en escuelas privadas o en universidades, o incluso hay cursos online de las propias universidades, gratuitos o de pago. Hay muchísimas cosas en este sentido. Luego, prácticas o job shadowing, esto es muy interesante, ¿no? O sea, yo quiero hacer periodismo y tengo en mi entorno familiar o de amigos un periodista. Estas prácticas o job shadowing no tienen que ser un mes, no tienen que ser casi ni siquiera una semana, ¿no? Muchas veces con estar un día, un par de días con esa persona, poder ir a ver su entorno de trabajo y tal, enterarte de qué proyectos está haciendo, cómo funciona esa empresa, eso ya es muy interesante. Y eso es una cosa que realmente no hace todo el mundo y os puede diferenciar. Luego, por ejemplo, para los estudiantes que estén haciendo el IB, pues el proyecto de CAS, ¿no? Que es también algo interesante que se pueda hablar. Si no estáis haciendo IB, cualquier actividad o proyecto que estéis haciendo con el colegio que sea desde una investigación, de algún trabajo así, pues muchas veces, oye, que yo sé que quiero estudiar business, pues voy a hacer un proyecto en el colegio, pues voy a intentar, oye, pues analizo esta empresa o lo hago de algo relacionado con eso, ¿no? Siempre, pues ya tengo este objetivo, ¿no? Que es hacer esta carrera en el Reino Unido, pues me voy a enfocar a todo lo que haga, pues poder relacionarlo un poco, ¿no? Voluntariado, ¿no? El voluntariado pues siempre es algo que nos enriquece mucho a nivel personal, sin duda, pero también, oye, pues se puede relacionar con el área de estudio, ¿no? Como hemos mencionado antes, y siempre es una cosa que viene muy bien, ¿no? Proyectos personales, oye, cualquier cosa que estéis haciendo, aprender un nuevo idioma, a tocar un instrumento, yo qué sé, o sea, por ejemplo, tengo una estudiante que ha organizado su viaje de Interrail. Es una chica que quiere hacer management. Pues eso dice mucho, ¿no? Ella es una persona que tiene muchas capacidades organizativas, de gestión y demás. Tengo otro de nuestros estudiantes, por ejemplo, vendía su ropa en una plataforma de estas de vender ropa de segunda mano. Pues al final era una persona emprendedora, ¿no? Que muchas veces son cosas que hacéis que no les dais importancia, pero sí que la pueden tener, ¿no? Y sí que podemos venderlo bien y relacionarlo con el área de estudio. Los viajes, ¿no? Los viajes siempre enriquecen muchísimo y también
puede ser una gran oportunidad, oye, pues para visitar una empresa que tenga que ver con lo que queráis estudiar o para acudir a, yo qué sé, un museo especializado o lo que sea, ¿no? Es bastante interesante. Luego, idiomas, oye, por supuesto, pues sabréis español, el inglés también y cualquier otro idioma adicional que tengáis siempre es genial. De hecho, por ejemplo, yo he tenido casos de estudiantes a lo mejor, oye, pues mira, querían hacer management, que es una carrera súper competitiva en la Universidad de Bath. Y de repente, oye, pues management con alemán. Ya ahí reduces un poco la competencia porque no hay tanta gente que tenga el nivel de alemán tan alto y además de inglés como para coger esta opción, ¿no? Pues eso siempre es algo interesante. Y luego tengo aquí buenas notas. ¿Qué pasa? ¿Que la gente que tiene un 5 sobre 10 no puede ir a estudiar al Reino Unido? No, para nada. Hay opciones, ¿no? Pero sí que es cierto que cuantas mejores notas se tengan, pues tenéis todas las puertas abiertas y muchísimas más opciones. Entonces yo siempre animo muchísimo a que estudiéis, a que tengáis las mejores notas posibles para que luego tengáis todas las puertas abiertas. Y hasta aquí un poco. Ahora ya os dejo aquí los datos de contacto, mi mail, el teléfono de la oficina y nuestra web, por si ahora no os ha dado tiempo en el chat o os da vergüenza o lo que sea. Si queréis hacernos cualquier pregunta, pues encantado de ayudaros. Raquel, no sé si nos han puesto Bueno, por el muchísimas chat. gracias, Sofía. Sí, tenemos algunas preguntas y en primer lugar, muchas gracias. Yo creo que todo ha estado muy claro, pero aún así te voy con la primera. Mira, nos preguntan si me vale el certificado de la Escuela Oficial de Idiomas para el inglés. Vale, esta es una pregunta que nos hacen muchísimo, ¿no? Porque en España se lleva mucho, ¿no? Prepararse el inglés en la Escuela Oficial de Idiomas, pero realmente en el Reino Unido estas universidades no lo reconocen. Nos hará falta un examen oficial, como esto es el Advance o el IELTS, ¿no? Que son exámenes de Cambridge, pero el de la Escuela Oficial de Idiomas no lo reconocen. Vale, vale. Pues mira, al hilo de esto también del idioma, del inglés que es necesario, dicen que si se necesita el nivel de inglés en el momento de hacer la solicitud o más tarde o en qué momento es necesario tener el nivel de inglés certificado. Vale, esta es muy buena pregunta también. Igual que cuando solicitamos la plaza en la universidad, ¿no? Y lo hacemos a principios de enero, lo que sea, todavía no hemos terminado el bachillerato, todavía en ese momento para solicitar no hace falta tener el examen de inglés. Puedes hacerlo y presentarte más adelante hacer el examen. Nosotros siempre recomendamos presentarse al examen lo antes posible porque segundo de bachillerato es un curso que luego se complica mucho con exámenes y demás. Y además así, si a lo mejor tú te presentas cuanto antes mejor, porque si no sacas la nota que te han pedido, siempre tienes más meses para volver a presentarte al examen. Pero no hace falta en el momento de enviar la solicitud tener el nivel certificado. Importante también en esta línea, solo cogen exámenes con una duración máxima de 2 años desde la fecha de comienzo del curso. Es decir, septiembre de 2024, para empezar, tu examen no puede ser anterior a septiembre de 2022. Es decir, si viene un estudiante con un examen de Advance de junio del 22, no valdría, tendría que volver Vale. otra vez. Interesante, sí. O sea, hay que tener en cuenta esos 2 años, ¿no? De caducidad, digamos. Justo. Fenomenal. Hay otra pregunta también muy interesante. Yo creo que si se puede elegir 2 carreras en la misma universidad cuando haces la solicitud de NUCAS. Vale. A ver, yo por ejemplo, esta es una pregunta que nos hemos enfrentado también. Tuve hace unos años un estudiante que decía, oye, mi sueño es ir a Bath. Entonces yo voy a poner la carrera de management, tenía varias combinaciones, ¿no? Management con business, management con economía, management con no sé qué. Dice, ¿por qué no pongo todas esas opciones y así me aseguro que voy a Bath? Yo la verdad que cuando me lo planteo dije, oye, pues no suena mal. Y lo consulté con la propia universidad y me dijeron, mira, lo que vemos ahí es una persona que no sabe qué quiere estudiar. Digo, hombre, digo, está claro, management. Y me dice, no, mira, Sofía, es que no es lo mismo management con business que management con economía, que management con no sé qué. Entonces, en vez de demostrar el interés que tienen en Bath,
demuestra realmente que no sabe muy bien qué quiere estudiar, porque era lo que decíamos antes, ¿no? Que en el personal statement importa muchísimo el área de estudio. Entonces, es algo que desaconsejamos. Sobre todo, o sea, es muy locura en las 5 opciones. A veces sí que hemos visto estudiantes que lo ponen en 2, ¿no? Oye, pues quiero hacer una carrera en King's y es algo así parecido. Se puede intentar, pero normalmente solemos decir escoger otra universidad, porque a la universidad, en vez de darle sensación de, oye, este chico quiere venir aquí, da un poco sensación de no tiene muy claro qué quiere estudiar. Y luego una parecida pero diferente, que si se puede elegir carreras diferentes en las 5 opciones. No, eso no, porque como el personal statement lo mandamos a las 5 universidades, y hay que demostrar ese interés en el área de estudio, no puedes hablar un poquito de periodismo, un poquito de ingeniería, un poquito de derecho, quedaría rarísimo, ¿vale? Entonces no puede ser. Tenemos otra persona que pregunta que cómo se puede elegir una universidad si todavía no tiene las notas, si todavía no ha hecho los exámenes. Eso nos llama mucho la atención, ¿no? Porque es verdad que en España es muy diferente, o incluso se puede solicitar, aunque está cambiando, ¿no? Y ahora hay que hacerlo antes, se puede solicitar más tarde. Nosotros lo que le vamos a pedir al colegio, ¿no? O al instituto donde estemos, es unas notas estimadas que las harán o en función de los exámenes de la primera evaluación o con lo que conocen de primero de bachillerato. Entonces ahí más o menos vamos a saber con qué notas contamos, ¿no? Y en función de eso podemos buscar universidades que pidan esas notas. Y en cuanto a qué área de estudio elegir, lo más normal, el 80% de los chicos que vemos, o incluso el 90%, no saben qué quieren estudiar, ¿vale? Que a veces vienen y los padres nos dicen, oye, que el chico no sabe lo que quiere estudiar. Es muy, muy, muy normal, o sea, no os preocupéis por eso. Hay un poco lo que hacemos nosotros muchas veces es, vale, a lo mejor no sabes qué quieres estudiar, pero tienes claro lo que no te gusta. Oye, pues no me gustan las matemáticas, no me gusta la física, no sé qué, ahí ya hemos descartado un montón de cosas. Entonces, muchas veces, si no tienes una vocación clarísima, oye, quiero ser médico, quiero ser arquitecto, tal, se puede empezar descartando lo que no os gusta y luego ver qué opciones hay dentro de lo que os gusta. Sí, por supuesto. Ahora la pregunta del millón. ¿Hay becas? Nos lo preguntan mucho. Me preguntan muchísimo. No he hablado nada en esta presentación porque ya ha quedado un poco, va pasando el tiempo, ¿no? Pero a raíz del Brexit, ¿no? El gran cambio que ha habido con las universidades es que antes las tasas académicas eran 9.250 libras para todas las universidades y además había un préstamo del gobierno británico, ¿no? Ahora ya no hay este préstamo. Y las tasas van desde 13.000 libras al año a 60.000 libras al año, que es lo más caro que yo he visto, que es estudiar medicina en Oxford. A la pregunta, ¿hay becas? Justo en cuanto pasó el Brexit, había bastantes becas, ¿no? Que lanzaron las universidades un poco para paliar los efectos del Brexit. Lo que pasa que ya el Brexit va quedando más lejos y cada vez hay menos de estas becas. Luego, las universidades, cuanto más top sean o más altas en los rankings están, hay menos becas. Becas de estas de para europeos o para paliar esto del Brexit ya quedan menos. Lo que sí que hay son becas de excelencia, ¿no? Para muy buenas notas y alguna cosa sí. Pero sí que es verdad que no es tantísimo ni nada. Sí que se puede jugar un poco con las notas que tengas. Si a lo mejor solicitas universidades que piden notas que estén un poquito por debajo, ahí sí a lo mejor puedes optar a las becas de excelencia de esa universidad. Sí pueden ser opciones. Vale. Otra, ¿se puede pedir el préstamo para estudiantes europeos? No, eso ya no existe Se desde... acabó, ¿no? Sí, acabó con el Brexit y ya no hay. Esto ya es verdad que cada vez nos lo preguntan menos, porque antes sí que es verdad, oye, pues yo tengo un primo, un vecino, un tío que está ahí y que tiene el préstamo, ahora ya no. Era pre-Brexit, sí, efectivamente.
A ver, yo creo que esta es la última pregunta que tenemos. Nos preguntan si es mejor enviar la solicitud cuanto antes o esperar al 31 de enero, que es la fecha tope. Eso era lo que decía antes, da completamente igual. Como la primera fecha tope del 31 de enero es equal consideration, consideración igual, da igual que se mande en noviembre, que se mande en enero, que la universidad está obligada a mirarlas todas, a considerarlas por igual y a dar una respuesta. Entonces, lo mejor es mandarla en el momento que esté todo bien hecho, todo bien completado y una solicitud potente, no va a dar ningún punto mandarla antes. Ujú. Bueno, yo creo que ya no tenemos ninguna pregunta más, así que solamente me queda deciros un par de cosas. En primer lugar, muchísimas gracias, Sofía. Creo que ha estado todo clarísimo, pero aún así, si alguien que está oyendo esto luego ahora mismo en diferido y le surge dudas, pues ahí tenéis su correo electrónico, su teléfono y también la web de IEC. Allí podéis consultar siempre que queráis a Sofía o a cualquiera de sus asesores. Y luego también queríamos deciros que antes de despedirnos, que tenemos otro webinario muy interesante el próximo miércoles 24 de mayo, también a las 5 de la tarde, en la que trataremos sobre los requisitos de idioma para estudiar en las universidades británicas. Si no lo habéis hecho, no se os olvide inscribiros y os veremos virtualmente ahí de nuevo. Y muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias de nuevo, Sofía. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós a todos.